Bueno, ayer terminamos de ver todos los inhibidores de DPP4 y hoy toca ver agonistas de GLP-1, que, bueno, aquí está. Aquí nos quedamos ayer. Los estudios que mencionaré son el IXAR y LADER. Tienen un gran índice o porcentaje referente a pacientes con diabetes tipo 2, síndromes coronarios agudos y enfermedades cardiovasculares. El índice de mortalidad en estos estudios pues lleva consecuencias, principalmente por mortalidad cardiovasculares, infarto agudo miocardio no letal, ictus no letal e ingreso por angina inestable. En las circunstancias de estos agonistas de GLP-1, administra o suministra ciertas cantidades en cuanto al medicamento, el mecanismo de acción y la proporción a el tapón al que va a llegar del mecanismo fisiopatológico del octeto aminoso que habíamos mencionado anteriormente el día de ayer y cómo va a estar en la distribución de este. Ahora, el estudio LIXA, pongo ahí los artículos. Medicamento es lixisenatida, agonista de GLP-1, demuestra un control principalmente en estudios de inclusión para una población de estudio de 6.068. Menciona un objetivo primario y secundario como los anteriores. Principalmente son por componentes cardiovasculares y ingreso por insuficiencias cardíacas. Ahora, el estudio o el índice de estudio en esta situación ya hace circunstancias de 2.1 años, pero también eso es un tipo de realización a control, ya que en estas circunstancias este estudio determina o trata como tal cómo este fármaco va a potenciar la reducción de la hemoglobina glicosilada hasta del 0.9 a 1%. ¿Esto con qué objetivo? De mostrar un control y seguridad principalmente a los eventos cardiovasculares mayores y como tal que estos agonistas y lleguen como tal al mecanismo fisiopatológico de lo que habíamos mencionado ayer. Ahora, el LADER, que es uno de los estudios igual, una población alrededor de 9.340 pacientes, doble ciego, principalmente previa a este estudio en liraglutida, que como tal tiene unas proporciones de dosis de 1.6 a 1.8% miligramos por día, obviamente con cuidados estándares, sin olvidar que el estudio o principales criterios de inclusión determinan una seguridad principalmente para la población estudio y como tal el tiempo que se determina. Robert. Hay dos.
Se le fue el internet al chavo que estaba. Tlatlauqui prefiere que... Compromiso. ¿Se le fue el internado? ¿Se le fue Internet. el internet? Y la verdad no le pregunté la de... Ya no, ya entraron todos, creo. No, había 23 personas, 24. De hecho, no vamos a tardar, ya son solo 3 estudios los que faltan. Pero continúo. Y no soy de Tlaxcala. Bueno, aquí nos quedamos en Sustain. La información del mecanismo de... ¿Perdón? No se ve en la pantalla. No, pregunta. Esto de este fulanito, lo voy a... Ya, ¿no? Ya se ve. Vale. Entonces, aquí lo principal de Sustain 6 como método de estudio en combinación de semaglutida con un placebo es en dosis de 1 miligramo hasta 0.5 miligramos, es ver la distribución de los criterios o resultados primarios junto con los secundarios. Aquí se define como este tipo de estudios que vamos a tener un menor riesgo en la proyección de muertes cardiovasculares y cómo es que este tratamiento demuestra alrededor de la población estudiada un incremento desde un 26% que reduce esa proporción de muertes cardiovasculares o factores de riesgos cardiovasculares
con esta población estudiada. Alrededor de esta progresión que tiene la semaglutide, hubo un menor riesgo en la proyección renal en un grupo placebo en este estudio. Ahora, la relación con estos placebo con semaglutida relaciona puntos positivos, los cuales son la disminución del índice glucémico, ¿sí? En donde 2/3 de estos pacientes recibieron semaglutida y alcanzaron a reducir su hemoglobina mayor a 7, esta en un 6.9%, hasta un 7%, demostrando que sí hay un incremento en la proyección de la farmacocinética y farmacodinámica de la semaglutide con este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con EMPA-REG? Otro tipo de estudio. Este incluye a que los pacientes o población estudiada de alrededor de 7,000 pacientes con mayores de 18 años deben de tener una proporción de, obviamente, diabetes, tienen que tener una basal de menor a, un índice de masa corporal de menor a 45, las enfermedades cardiovasculares establecidas, tienen que ser infarto agudo del miocardio, una enfermedad coronaria conocida, y que la hemoglobina glucosilada debe estar entre 7 y al 9%, si no recibieron hipoglucemiantes. Pero a la población que tiene entre 7 y 10, sí han recibido hipoglucemiantes en las últimas 12 semanas. Ahora, ¿qué es la proporción de EMPA-REG? Es la empagliflozina, que es un inhibidor de los CGLT2, recordando así que estas moléculas cuentan con un seguimiento principalmente a un mecanismo funcional de la reabsorción de glucosa del filtrado glomerular que sucede en el túbulo proximal, ¿sí? Ahora, el diseño de estudio en estas poblaciones lleva consigo un placebo, la población estudia alrededor de 2,300 pacientes, empagliflozina con 10 miligramos y con 25 miligramos. Obviamente toda esta distribución de población a este estudio incluyen una falla cardíaca o que han demostrado glicemias alrededor del 7 a 8% reportadas o documentadas en los últimos 3 a 4 meses, y que de tal forma en este estudio determina que los criterios de inclusión y de exclusión son variables, como en los anteriores. En los criterios de inclusión, la arteriopatía coronaria periférica o antecedentes de infarto al miocardio, hasta ictus, reportan, ¿sí?, como criterios para este estudio. La hemoglobina que les mencionaba de 7 a 10% y un índice de masa corporal menor a 45. Ahora, ¿quiénes quedan excluidos? Estos pacientes que tienen una tasa de filtración menor al 30 mililitros minutos y con un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque alrededor de esta proporción, estos medicamentos, más bien la empagliflozina, menciona cómo el mecanismo de interacción con los receptores de CGLT2 inhiben, pero también tienen un incremento en la excreción de glucosa urinaria, de tal forma que aquí al tener una reducción significativa de muerte en cualquier causa cardiovascular, queda claro que la hospitalización por insuficiencia cardíaca no fue mayor, pero que no hubo diferencia tanto la empagliflozina junto con el placebo. Ahora, este medicamento, al reducir la mortalidad, también puede determinar cómo los índices glucémicos en combinación con alguna terapia de antidiabéticos orales adversa, cómo añade un tratamiento estándar, interpretando así pues que este estudio sea un uso con otros fármacos hipoglucemiantes. Obviamente, en el grupo placebo la mortalidad sí aumenta,
Pero, ¿qué pasa con la empaglifosina? Que no tiene repercusiones mayores en un índice de mortalidad y que al ser combinado con un antidiabético oral lleva una mayor proporción. Ahora, en estudio Rewin dulaglutide es muy importante pues ver cómo es un inhibidor de la GLP-1, que los criterios de inclusión incluyen a los mencionados ya anteriormente, igual que deben ser diabéticos, tienen que tener un seguimiento mayor a 5 años con evolución de su enfermedad. La población estudiada entre hombres y mujeres es entre los mayores de 50 años y que alrededor de esta proporción de estudio, los pacientes tienen un curso sin enfermedad cardiovascular, haciendo un auge en esta proporción, porque este estudio nos va a determinar cómo es que la dulaglutida proporciona la reducción temprana de un riesgo relativo cardiovascular, ya que este riesgo, al ser disminuido en la población estudio junto con el placebo, la dulaglutide proporciona una reducción del 12%. Ahora, el diseño de este estudio rompe esa inercia de que no exista una incidencia de eventos cardiovasculares como los anteriores, que a fuerza en los criterios de objetivos primarios y secundarios lleva la proporción de una incidencia de eventos cardiovasculares y que busca demostrar cómo es la superioridad, sobre todo de esta como terapia, sin ser actuando mayor que el placebo. Ahora, ¿qué es lo que produce la dulaglutide? Una disminución en la glucosa, ¿sí? La hemoglobina glucosilada, con hasta una reducción del 0.9 al 1%. También uno de los beneficios que tiene este medicamento es que reduce el peso y la tensión arterial sistólica disminuye igual, haciendo que los resultados junto con los criterios de inclusión que presentan efectos demostrados tanto en las enfermedades cardiovasculares como la proporción de la reducción de la hemoglobina glucosilada, también presenta efectos adversos demostrados en esta situación, los cuales son gastrointestinales, ya que llevan una relación mayor que el placebo. Ahora, ¿cuánto es lo que reduce la hemoglobina glucosilada en esta situación? Es alrededor de un 15%, y que también tiene una reducción de riesgo en resultados renales. ¿Qué tipo de resultados renales? En riesgo en la aparición de macroalbuminuria y la disminución de una tasa de filtración glomerular. Ahora, de tal forma que el tratamiento cambia este paradigma en el que el paciente con diabetes invita a que la proporción de la glucosa sea mayor, como en cuestión de que esta inyección debe ser una semanal entre una proporción de dosis de 1 a 5 miligramos, haciendo que esta población en los resultados se demuestre que los pacientes no corren un riesgo cardiovascular, haciendo un porcentaje de un 100% estudiada. Los pacientes, como no van a tener una distribución comprometedora a una enfermedad cardiovascular, menciona aquí que el seguimiento de estos 5 años de estudios, la población estándar sin enfermedad cardiovascular es alrededor de un 70% documentada en este ensayo. Ahora, demostrando así que la dulaglutide disminuye los riesgos cardiovasculares a comparación de los demás y que también proporciona una reducción de la hemoglobina glucosilada, la reducción del peso, la reducción de la tensión arterial y, como tal, unos
resultados favorables en la proporción renal. Y por último tenemos al estudio del Lixan-L, que es una combinación de dos medicamentos de insulinas, que son la glargina y la lixisenatida. ¿Qué es lo que sucede en este estudio? La población estudio es que al ser pacientes tratados con una insulina basal de 6 meses previos, tienen que tener un total de dosis de insulina entre 15 a 40 unidades basales en 2 meses previos, una glucosa estable en los últimos 3 meses, y que este estudio es donde se hace como una revolución al ver la combinación de estos dos medicamentos para la proporción fija en una reducción para la hemoglobina glucosilada, la reducción de peso. Pero, ¿qué es lo que hay que ver aquí? Que en este estudio hace la combinación de glargina con lixisenatida en una población estándar, y la otra población estándar recibe solamente glargina, de tal manera que los resultados son más favorables para la combinación de estos dos medicamentos, y que después de toda esta aleatorización que se realiza en esta población, glargina y lixisenatida muestran una mayor reducción de hemoglobina glucosilada reportada. ¿De cuánto es la manifestación que se reporta en esta distribución de la combinación de glargina con lixisenatida y glargina solamente? Que la glargina con lixisenatida proporciona hasta una tasa fija menor al 7% de hemoglobina glucosilada, que la proporción, en cambio, en solamente pacientes que recibieron glargina, la reducción es muy baja. O sea, los pacientes estudiados con hemoglobina glucosilada desde el 8 al 7%, ellos solo llegan a bajar hasta el 7.5% los pacientes que recibieron solamente glargina. La disminución de peso en ambos es notoria, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que la combinación de estos glargina con lixisenatida reduce alrededor de hasta 2 kilos. ¿Qué es lo que sucede ahora con los pacientes con solamente glargina? Que la reducción es alrededor de 1 a 0.5 kilogramos en este estudio. Y que las interacciones gastrointestinales que tienen la combinación de ellos dos, de glargina con lixisenatida, es mayor a comparación que los que recibieron solamente glargina. Y que la hipoglucemia sintomática reportada y documentada en estos dos casos repunta a que es menor al 70 reportada en menor a un 70%, a un 30%. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia reportada aquí en glargina con lixisenatida a comparación con glargina, ambos, al ser una hipoglucemia sintomática, refuta efectos adversos. Y es como esta estandarización de este estudio lleva una mayor eficacia y una mayor seguridad la combinación de estos. Claro que las interacciones gastrointestinales que se mencionan acá son pues mínimas, pero los índices de la reducción de hemoglobina glucosilada son mayores. Como se mencionó anteriormente, reducen hasta el estándar del 7%, hasta el 6.9%, y que el ensayo de estudio con estos pacientes lleva una mayor proporción en una disminución de peso, y claro, la proporción de todo esto alcanza que esta terapia sea una combinación, al ser una combinación, lleve mayores resultados. Y pues bueno, ya esto sería todo de todos los estudios. Como podemos ver, tenemos una gran cantidad, pero la distribución en cuanto a los resultados favorables menciona
tanto los inhibidores de DPP4, los agonistas de GLP-1, la interacción potente de todos estos medicamentos en combinación junto con fármacos, medicamentos antidiabéticos orales. Lo ideal es que se reduzca esa proporción de tener a nuestro paciente con 3 antidiabéticos o hasta 4, pero tenemos que ver primero la fisiopatología componente del octeto aminoso para poder llegar y actuar como se mencionaba ayer. Y pues sería todo. Robert, ¿puedes pasarte la primera diapositiva donde tienes tu diapositiva sobre el octeto? Sí. Esta. Otro atrás, ahí está bien. ¿Aquí? La recopilación que... Ese está bien. La recopilación que hizo el compañero fue prácticamente sobre el grupo de medicamentos que tenemos para poder llevar a cabo el control óptimo en la diabetes mellitus. Prácticamente nosotros tenemos 2 componentes fundamentales para el control de la diabetes. 1, el manejo de la glucosa preprandial, el cual debe estar entre 80 y 130, y 2, la glucosa postprandial, la cual debe de ser menos de 180 2 horas después de comer. Y eso va a condicionar que la hemoglobina glucosilada pues, prácticamente esté en una meta de control por debajo de 7, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no presente hipoglucemias. Entonces, el grupo de medicamentos que puso el compañero son medicamentos que van a actuar directamente en la glucosa preprandial y el otro grupo va a actuar en la glucosa postprandial. Entonces, conociendo los 8 mecanismos, uno de estos puede estar defectuoso y son los que estén condicionando que el paciente presente hiperglucemias. Y esta hiperglucemia en automático, pues obviamente va a condicionar alteraciones en la micro y en la macro circulación. El día lunes que les presente, les voy a presentar una diapositiva en la cual van a ver la evolución en cuanto al tratamiento médico. Cómo empezamos con dieta, cómo agregamos un hipoglucemiante, luego 2 y luego 3 y aún así sin poder obtener las metas deseadas. Entonces, nosotros tenemos uno de los mecanismos que se llama efecto incretina. En el diabético, este efecto incretina va a estar disminuido. ¿En qué consiste este efecto? Pues prácticamente en la producción de insulina al consumir algún tipo de alimento por vía oral. El intestino debe producir insulina para poder controlar la glucosa postprandial. Otro de los que van a estar afectados va a ser prácticamente la secreción de insulina a nivel pancreático. Para poder compensar esa alteración tenemos sulfonilureas, específicamente glimepirida, ya en la actualidad glibenclamida ya no se tiene que utilizar. Tenemos prácticamente la aplicación de insulina, tenemos los agonistas de los receptores GLP-1 y tenemos los inhibidores del DPP4. Prácticamente ese grupo puede controlar principalmente esta alteración. Otro mecanismo es prácticamente el incremento en la secreción del glucagón. Prácticamente el glucagón tiene que inhibirse cuando uno lleva a cabo el consumo de comidas. Entonces, ¿qué tengo para inhibir ese glucagón? Pues prácticamente los agonistas, los GLP-1 y los inhibidores del DPP4. ¿Sí? El otro mecanismo es el incremento de la producción de glucosa a nivel hepática. Pues prácticamente aquí lo que es bien conocido es el uso de metformina, una bigonida, y las tiazolinedionas. De igual manera, en esta diapositiva comentan que la insulina lo va a disminuir. Sin embargo, lo ideal es el uso de metformina. ¿Sí? Ahora bien, el nuevo mecanismo es la secreción de ciertos neurotransmisores que van a condicionar que nosotros tengamos hambre a través de lo que es el cerebro. Entonces, las agonistas del GLP-1 van a inhibir prácticamente esa secreción de esos neurotransmisores. El otro mecanismo, pues como lo están viendo, es la alteración que tiene el músculo para poder captar la glucosa, prácticamente esa resistencia a la insulina. Y la alteración que tengo a nivel del riñón.
El riñón, lo más que puede reabsorber son 375 como transporte máximo. En un paciente diabético, esa reabsorción de glucosa puede ser hasta de 600 o de 700, y eso va a condicionar estados de hiperglucemia. Y también la disminución, sí, en el vaciado gástrico. El estómago tiene, en los diabéticos, está acelerado el vaciamiento, por lo cual los agonistas de los GLP-1 van a condicionar esa disminución. Entonces, prácticamente, ¿sí? Si yo tendría que hacer un saco a la medida para un diabético, ¿sí? Tendría que conocer la glucosa preprandial y la hemoglobina glucosilada. Obviamente, hay diapositivas en las cuales me dicen que si yo le controlo la glucosa postprandial a mi paciente diabético, estoy controlando un porcentaje más alto de hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿qué hizo el compañero? Presentó los diferentes estudios sobre los medicamentos de moda, principalmente los inhibidores del PP4. Ustedes saben que el DPP4 como tal, lo que va a condicionar, inhibir el efecto incretina, por lo cual lo que hicieron fue, pues vamos a inhibir al DPP4, para que así el efecto incretina sea prácticamente más favorable y sea más prolongado. Y dentro del DPP4 tengo la linagliptina, la vidagliptina y la sitagliptina. Entonces, lo que hizo el compañero fue presentar artículos en los cuales nosotros podemos determinar cuál es mejor, si la cita, si la vida o la linagliptina. Entonces, prácticamente, ¿sí? En base a las conclusiones que obtuviste, Roberto, ¿cuál sería la ideal? ¿Lina, vida o sitagliptina? De la vidagliptina ahorita es uno de los estudios que tiene, pero para las insuficiencias renales no está muy adecuada. Pero pues al ser los inhibidores de DPP4, menciona que todos estos pues medicamentos se adecúen más a ¿cómo se llama? A los vidagliptina. La vidagliptina es el Galbus, sí, en combinación con la metformina es el Galbus-Met, sí. Entonces, prácticamente la vidagliptina, uno, no hay un artículo que lo prácticamente que lo respalde. La vidagliptina como tal, la FDA no lo ha aceptado porque puede cursar con falla cardíaca. De hecho, un porcentaje de pacientes que están con vidagliptina hacen edema de extremidades inferiores. Si tienes estudios, Carmelitas, tienes otro tipo de estudios donde van con la lina y con la sitagliptina. Sí, yo, en práctica diaria, doy Galbus, que es vidagliptina, y de los que tengo, ninguno me ha presentado edema de extremidades. Sin embargo, la literatura lo comenta y el incremento en la falla cardíaca. Prácticamente yo utilizo los tres. La sitagliptina, que se llama Januvia, y combinado con metformina, Janomet. Utilizo la linagliptina, que es la Trayenta, y combinado con metformina es Trayenta Duo, y el Galbus, ¿sí? Prácticamente, el inhibidor del P4 y la metformina van destinados principalmente al manejo de la glucosa postprandial, ¿sí? Entonces, por lo regular nosotros damos estas combinaciones tanto en la mañana como en la noche. Y podemos agregar también un inhibidor de los GLT2, en este caso la empaglifosina o la canaglifosina, lo que llaman Jardiance o lo que llaman Forxiga. De estas dos comparaciones, el Jardiance que la empaglifosina tiene el estudio EMPA-RED. El EMPA-RED comenta que efectivamente el número de pacientes que fueron sometidos al uso de empaglifosina disminuyó considerablemente la hemoglobina glucosilada, pero mejoró también la falla cardíaca, disminuyó el porcentaje de falla cardíaca y disminuyó